Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con esta reunión y bueno, vamos a tocar el tema de por qué se lamenta el hombre. Vamos a hacer una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, rogamos tu bendición en esta mañana. Tu presencia, Señor, ha estado con nosotros, tu alabanza, Señor. Pero habla hoy directo al corazón, Señor. Sabemos que son tiempos malos, Señor, y que hay una lucha espiritual. Pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre amado, danos claridad de todo lo que hoy se va a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 va a ser el texto que vamos a estudiar hoy. Y dice la Escritura, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Para que nosotros podamos de alguna manera entender un poquito este texto, tenemos que entender que el profeta Jeremías, después de que Dios le habló al pueblo de Israel, estamos hablando 610 años antes de Cristo, Dios le estuvo hablando al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se había desviado de la palabra de Dios, se había desviado de Dios, ya no amaba a Dios, y entonces Dios continuamente le estaba llamando al arrepentimiento, continuamente le estaba llamando a que dejaran sus malas obras, continuamente les estaba llamando a que amaran a Dios con todo su corazón. Sin embargo, este pueblo fue rebelde durante muchos años y Dios trajo castigo, Dios trajo juicio, de tal forma que Jeremías ocupa un libro para hablar de los desastres y para hablar del juicio que Dios había traído sobre este pueblo. Y ya Jeremías, después de que pasó todo el castigo y el juicio que Dios llevó a esta gente a Babilonia y que trajo gran juicio y castigo, entonces Jeremías comienza a escribir el libro de Lamentaciones, donde nos alcanzamos a ver cómo es que este varón de Dios se lamenta realmente de lo que había pasado. Y en ese lamento, él, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre que vive? ¿Por qué se queja? ¿Por qué habla? ¿Por qué se duele el hombre viviente? Y luego responde el mismo profeta, laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. La verdad es que lo mismo que pasa hoy. Mucha gente se lamenta de una gran cantidad de cosas, se queja, se duele. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de la queja que puede haber en el ser humano, sinceramente es rara la persona que realmente se lamenta de su pecado, se lamenta de violar los mandamientos de Dios, se lamenta de haber ofendido a Dios. Y Dios dice que el hombre debe de lamentarse por su pecado. Fíjese que hace muchos años llegó una persona y me dice, oiga, yo quiero hablar con usted. Digo, sí, cómo no, ¿en qué le puedo servir? Mire, la verdad es que yo estoy viviendo con mi pareja sentimental y la verdad es que él me trata muy mal, me golpea, me dice, me hace y todo eso. De tal forma que esta mujer se lamentaba y le dolía que realmente su pareja la tratara mal, inclusive que la golpeara. Sin embargo, ya investigando, esta mujer no era casada, no era una mujer que haya hecho un pacto delante de Dios con este varón con el que vivía, sino que vivían en fornicación y vivían en unión libre. Esta mujer vino realmente lamentándose de lo que le pasaba en su vida, pero cuando se trataba de lamentarse de su fornicación y de su pecado, no había nada. De tal forma que cuando yo le dije, ¿sabe una cosa? Pues si este hombre no es su esposo, si usted está viviendo en unión libre, está viviendo en fornicación, pues ¿por qué no lo deja? Porque tiene que aguantar esas cosas. Cuando yo le dije eso ya no le gustó.
No le gustó porque en realidad no quería dejar a ese hombre. Solamente se estaba quejando y lamentando y doliéndose por lo que le hacían, pero jamás le escuché que dijera, no, sí, yo sé que estoy mal con Dios, yo sé que sí estoy mal con Dios porque estoy viviendo de una forma incorrecta ante los ojos de Dios. Jamás, jamás. El hombre generalmente, eso pasa. El pueblo de Israel se lamentaba por muchas cosas. Se lamentaba porque Dios les había traído juicio, se lamentaban porque los ancianos habían sido muertos, se lamentaban porque los sacerdotes y los profetas habían sido castigados, se lamentaban porque los reyes habían sido castigados por causa de la maldad. Pero Jeremías veía que ese pueblo no se lamentaba por su pecado, no le dolía en su alma haber ofendido a Dios. Y por eso es que escribe este texto, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Es cierto que hay quejas, lamentos, dolores y lloros por ciertas cosas que muchas veces el hombre pues pasa en la vida. Porque la verdad, sinceramente, quizás todos nos hemos lamentado en un momento de decir, ¿por qué me metí a ese negocio? No hubiera yo me hubiera metido en ese negocio. ¿Por qué fue que la verdad, quizás algunos dicen y se lamentan, ¿por qué me casé con tal o cual mujer o con tal o cual hombre? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y hay un lamento, ciertamente una queja, un dolor y a veces hasta un arrepentimiento, aunque realmente ya el arrepentimiento en ese sentido ya no tiene valor porque lo hubiera, ya no existe. Entonces Dios quiere que el hombre se arrepienta o se lamente de su pecado. Quería buscar un artículo que quería leerle, nada más que no me agarra bien aquí el internet. Sucedió que un hombre, un muchacho, se subió a un autobús o a un camión a robarle a la gente. Usted sabe, cuando alguien se sube a robar en un camión, se sube en una combi, usted sabe que estos hombres son muy agresivos. Y le quitan el celular, le quitan la cartera, y si usted se pone al brinco, le dan un cachetadón, hasta le dan un cachazo, y si no, hasta en lo más agresivo, le pueden dar un balazo en la cabeza. Sin embargo, el hombre, la verdad, se encontró ahí con alguien que lo terminó matando. Usted sabe que luego hay personas que van en el camión, que traen pistola. El asunto es que el hombre lo mataron. Y después la madre salió diciendo, ay, ¿por qué mataron a mi hijo? Si solamente se subió a robar y a asaltar. Él no mataba a nadie. Me tienen que hacer justicia de mi hijo. O sea, la gente estaba impactada, decir, ¿cómo se atreve esa persona a decir eso? Y se está lamentando de que le mataron a su hijo, pero no está lamentando que ese hombre amedrentó a la gente, que pecó contra Dios y que realmente le robó a la gente. Esta mujer se lamentaba por lo que le habían hecho a su hijo, pero no se lamentaba del pecado de su hijo. Vea usted cómo es el ser humano. Entonces, vivimos en un tiempo donde el hombre se lamenta de muchas cosas. Qué triste es que esta madre de familia se quejaba, pero no se lamentaba de la maldad de lo que hacía su hijo. Y la verdad es que así, hoy oímos muchas quejas en la gente, muchos lamentos, muchos dolores, muchas cosas que pegan en el alma. Pero ¿dónde está el lamento? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está la vergüenza por hacer lo malo ante los ojos de Dios y poder elevar a Dios un corazón y una oración? Decirle, Señor, la verdad me lamento y me duele, Señor, y me avergüenzo y me entristezco por haber hecho lo malo. Ahora, yo sé que hay lamentos que pudieran ser legítimos, pero creo que esos lamentos muchas veces ya no tienen razón de ser, ¿no? Por ejemplo, imagínese usted que el hijo va a tomar un camión, digamos, a la Central del Norte en la Ciudad de México.
y que se le está haciendo tarde y ya tiene que llegar porque el autobús va a salir y apenas llega este muchacho, hijo de familia, y toma el autobús, ¿verdad? Con trabajo, y luego pasan, digamos, 2, 3 horas, y antes de llegar a su destino, el carro, el autobús choca, y este muchacho muere, y dice la madre, oh, mejor lo hubiera dejado el camión. Mejor lo hubiera dejado el camión, no que ahora mi hijo está muerto. O sea, lamentos, dolores, llantos, tristezas. Esos lamentos son normales en todas las personas. Pero sinceramente, por el pecado la gente no se lamenta. Vamos a analizar de qué se lamenta la gente. Pero vamos a ver la respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos borrachos no se han lamentado en el hospital por una cirrosis? Llega el doctor y le dice, ¿sabe qué, don Manuel? Usted está mal de cirrosis. Si usted sigue bebiendo, usted se va a morir. Y dice don Manuel, qué barbaridad, ¿cómo es posible que tenga cirrosis? Ya no voy a vivir, mi hígado está mal, mis ojos están amarillos, hasta hepatitis tengo, qué barbaridad. Y la familia dice, oh, por favor, oren por mi esposo, oren por mi esposa, oren por este hombre que está en el hospital. ¿Y qué tiene? Tiene cirrosis. ¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué? Es que bebía mucho. Pero el hombre, estando ahí, pensará que por causa de su borrachera y su pecado, por eso está ahí y se lamenta por eso. No, no se lamentan. No se lamentan. O el fumador, que lo ves años y años y años fumando y de repente tiene un enfisema pulmonar o tiene un cáncer de garganta y lo mandan al hospital y ahí le ponen unos tanques de oxígeno porque el hombre ya está. Y ya después con un poquito dice, qué barbaridad, me siento muy mal, verdaderamente estoy a punto de morirme. Y la persona se lamenta de su estado de salud, cómo está. Y a veces la gente dice, por favor, no oren por mi tío que está en el hospital. ¿Y qué le pasó? Enfisema pulmonar. ¿Pero por qué? Es que tiene 30 años fumando, tiene 30 años aventándose humo a los pulmones y ahora los tiene ya como un plástico. ¿Y se lamenta el Señor de ese pecado, de destruir su cuerpo? No, no se lamenta. ¿Qué sucede cuando las personas están en la cárcel? Se lamentan porque les dieron 20 años de cárcel. Se lamentan porque ahí los maltratan. Se lamentan porque ahí los extorsionan. Pero se lamentarán porque violaron. Se dolerán y se entristecerán porque mataron a alguien. Se entristecerán porque abusaron de algún niño, de alguna niña. Se lamentarán porque asaltaron una combi y los agarraron y se metieron y los metieron a la cárcel. Se lamentarán de esa maldad y de ese pecado. No, porque ¿cuántos de ellos salen y vuelven exactamente a hacer lo mismo? Lo mismo. O yo digo, la persona que tiene una enfermedad venérea por causa de la promiscuidad sexual, se lamentan. En una ocasión fui a ver un hombre, exactamente aquí en Naucalpan, y cuando llegué a ver a este hombre, tenía el estómago abultado como si fuera embarazada o embarazado. Y ya cuando comencé a platicar con él, comienzo a hablar con él y digo, oye, pues, ¿qué fue lo que te pasó? Me dice, es que yo, la verdad, me metí con una mujer de la calle y después me pasó esto. ¡Qué barbaridad! Dios, ¿cómo me tiene? Y lamentándose de su condición.
Dígame usted si lo oí, que realmente se lamentara de su fornicación y de su inmoralidad sexual. Jamás lo escuché. Más bien estaba amargado contra Dios porque estaba en esa condición. Es triste. Pero el hombre no quiere lamentarse de su maldad. Hay hombres que se quejan y dicen, mi mujer, nos divorciamos y me dejó en la calle. Se llevó el carro, se llevó la cama, se llevó esto. ¡Qué barbaridad de mujer! ¿Cómo es posible? Pero el hombre no se pone a pensar que el divorcio fue por su infidelidad, que el divorcio fue por golpear a la mujer, por maltratarla. Y se lamenta de todo lo demás, pero no se lamenta de su pecado, de su maldad, de su maltrato a su esposa. ¿Se da cuenta usted que el hombre es muy particular? Algunos se lamentan por no tener dinero. Yo creo que todos nos lamentamos por no tener dinero luego. Pero una cosa es lamentarse por no tener dinero y otra cosa es lamentarse de no tener dinero por pereza. Esto es, muchas veces el perezoso dice, es que no tengo dinero. Pero al caso el perezoso se queja, de verdad se duele de que no trabaje, de que se puede levantar a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde y que no va a trabajar teniendo familia y teniendo obligaciones. Sí se queja de que no tiene dinero, pero se lamenta de su pereza. No se lamentan. O por ejemplo, ¿cuántas personas se lamentan de que alguien no les pagó dinero? Pero al caso se lamentan de que ellos también en una ocasión no pagaron y que ahora están recibiendo lo que cosecharon, lo que sembraron. Entonces tenemos una gran cantidad de quejas, de lamentos, ¿verdad? Pero el hombre jamás alcanza a ver que de verdad ha pecado contra Dios para decir, sí, yo me quejo de esto, pero es por causa de ¿qué? De mi pecado. La mente, se dice en la Escritura, la mente es el hombre en su pecado. ¿Qué te está dando a entender? Debes de lamentarte. La palabra lamentarte es tener un dolor como de duelo. Si alguno de ustedes alguna vez ha estado o ha tenido un familiar que ha muerto, muy cercano, el dolor en el alma es intenso. Hay como un luto. Hay algo intenso en el alma que te duele y muchas veces lloras y luego después de tiempo te acuerdas, y el lamento del cual habla la Escritura es exactamente un dolor como de luto, donde traes tristeza, donde traes muchas veces, en este caso con Dios, vergüenza por haber hecho lo malo. Entonces las personas deben de lamentarse que han pecado, que han violado la ley de Dios. Y no lamentarse por otras cosas que no tienen que lamentarse. Que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se lamentaban de las consecuencias, pero no se lamentaban de sus pecados. Sería bueno que usted se preguntara a usted de qué se lamenta. De qué se entristece. Este lamento es muy importante porque el lamento habla de un reconocimiento de que se ha hecho mal ante los ojos de Dios. Habla de una vergüenza y un dolor que la persona siente por darse cuenta que ha pecado ante los ojos de Dios. Y ese lamento es bueno, porque la persona comienza a recapacitar y dice, caramba, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? ¿Cómo hice lo otro? ¿Cómo hice esto? No puede ser posible. No solamente dañé mi salud, no solamente dañé a los demás, sino que realmente la verdad ofendí a Dios de todo corazón. Y que la persona pueda sentir ese dolor
sentir ese contristamiento. Cuando una persona se lamenta de corazón y le duele en su alma, no está lejos del arrepentimiento genuino. No está lejos de apartarse y renunciar a toda la maldad. Porque está reconociendo de todo corazón. No es como aquel que dice, bueno, si lo hice, ya ni modo. Y te arrepientes. No, yo no me arrepiento de nada. Pero cuando las personas de verdad se lamentan en un sentido espiritual, porque el Espíritu Santo está haciendo comprender cosas, entonces la persona que se lamenta va a sentir un dolor, va a sentir una tristeza, va a sentir una vergüenza al darse cuenta cómo me atreví a humillar a otros, cómo me atreví a pegarle a mi mamá, cómo me atreví a robar, cómo me atreví a mentir, cómo me atreví a no perdonar, cómo me atreví a fornicar, cómo me atreví. No, ay Señor. Y se lamentan en su alma, se lamentan en su corazón, y entonces en su alma sienten esa tristeza que los puede llevar realmente a renunciar a toda la maldad, porque ya no quieren hacer eso. ¿No debería usted lamentarse de todas las cosas que usted ha hecho con un corazón contrito y humillado? Cuando el rey David hizo lo malo ante los ojos de Dios, la Biblia nos habla que él se contristó de tal manera que lo podemos ver en la Biblia. Salmo 51, por favor. Mire usted el Salmo 51 y vamos a ver unos textos. Fíjese, este hombre, a pesar de que había estado caminando con Dios, no cuidó su vida espiritual y finalmente pecó contra los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Y cuando él reconoció que había hecho lo malo, que fue revelado a su alma que había ofendido a Dios, sus palabras fueron las siguientes: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos nosotros que este hombre está rogándole a Dios, está pidiéndole a Dios ayuda. Y luego dice, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Está rogando porque ya no quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco, dice, mis rebeliones. Yo sé que he hecho lo malo y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, lo tengo presente, lo tengo claro, Señor, de lo que he hecho. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por juicio. Mire, este hombre de verdad se estaba lamentando. No decía, ay, Señor, ¿por qué se murió el niño? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿O por qué pasó esto, pasó lo otro? No, él estaba teniendo un arrepentimiento, estaba teniendo un lamento por causa de su maldad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió en mi madre. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo le hablaba para que entendiera cuánto mal había hecho. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, se daba cuenta del horror de su maldad, se daba cuenta del horror de su pecado y pedía, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo de alegría. Permíteme, Señor, que pueda gozarme, alegrarme, y se recrearán los huesos que has abatido. En un sentido figurativo, se sentía muy mal este hombre. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, como diciendo, Señor,
Ya no te acuerdes de ellos y por favor borra los versículos 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros vemos que este hombre se contristaba, se avergonzó, se lamentó, pero era ¿para qué? Para volverse a Dios de todo corazón. Y en la Escritura vemos que jamás volvió a hacer lo que había hecho en una ocasión. Entonces, cuando el hombre realmente de verdad sabe que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios, debe de lamentarse, de avergonzarse, de entristecerse y decir, ¿cómo me atreví? Y poder pedirle a Dios misericordia y decirle, Señor, ayúdame, porque ya no quiero estar en lo mismo siempre, Señor. En otras palabras, que usted pueda llorarle, pueda ver la gravedad de su pecado. ¿Por qué lamentarse? Cuando una persona no ha sentido el dolor y la tristeza y la vergüenza por su pecado, no ha visto nada, ni ha visto las consecuencias, ni ha visto el efecto que el pecado hace en su vida. Por ejemplo, hay personas que están ciegas. Y la verdad que cuando una persona descubre que había estado ciega y que ahora a través de la palabra y por la pura misericordia de Dios está viendo las cosas espirituales de una manera diferente, podría decir, Señor, ¿cómo estuve ciego? ¿Cómo estuve ciega, Señor? ¿Por qué? Porque las personas van en el camino y hacen muchas cosas que la verdad dice, no hay problema. Esto es, están en tinieblas y no saben que las tinieblas les cierran los ojos y van rumbo a la tragedia, a la ruina en su familia, en su vida personal. Pero ¿por qué deben de lamentarse? No solamente por la ceguera, deben de lamentarse por la dureza y por la insensibilidad. Porque cuántas personas en realidad hacen la maldad y dicen, no, aquí no ha pasado nada. Yo soy adúltero y no hay problema. Y si sufre mi esposa, que sufre mis hijos, que sufran. Yo soy borracho y si mis hijos sufren por falta de alimento, pues que sufran. Yo soy golpeador, yo soy maltratador y no importa que la gente sea lastimada, están insensibles, están endurecidos en su alma y cuando se dan cuenta que han ofendido a Dios, deben de lamentarse del pecado y aún de su propia insensibilidad y aún de su propia dureza. Porque antes no alcanzaban a ver verdaderamente el daño que hacían y eran como gente insensible, como dijo una ocasión un hombre, no me arrepiento de haber matado personas. Ah, caray, qué insensibilidad de esas personas. Cuando una persona realmente alcanza a ver que ha ofendido a Dios y que anteriormente estaba engañado, el engaño es tan sutil. Muchas veces en la religión, muchas veces decir, no, si yo hago el pecado no creo que haya ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Como recuerdo de un hombre, que era un hombre que fumaba mucho. Y siempre se le decía, oiga, don fulano, esto le va a traer consecuencias. Y una vez que hablé con él, digo, mire, si usted no deja de fumar, va a llegar el momento en que se le va a aparecer o algo va a pasar. Después de que lo vi, después de 1 año, 2 o 3 o 4 años, me sucedió lo que usted me dijo. Ya tengo cáncer en la garganta. Le digo, oiga, pues ya es tiempo de que usted se aparte, vea su vida, se arrepienta, porque esto es un resultado de su siembra. Oiga, es para que usted de verdad se aperciba y pueda reflexionar, se arrepiente de todo corazón. Sí, tiene razón. Nunca se lamentó, nunca se entristeció, nunca se contristó, nunca se avergonzó delante de Dios para poder llegar a un arrepentimiento genuino, porque estaba engañado pensando que el cigarrito no le iba a hacer nada. ¿Por qué lamentarse? Porque la verdad es que el pecado degrada de manera terrible.
Y muchas veces nosotros no alcanzamos a ver quizás a personas, pero sí lo vemos muchas veces en el ambiente artístico. Es curioso que en el ambiente artístico la gente se degrada de una manera impresionantemente terrible. Porque comienzan ellos, quizás, por ejemplo, un actor a andar con una mujer, y lo normal, pues bueno, es que anden con una mujer y que se pueda casar y pueda hacer su vida. Pero de repente lo vemos que ya no está con esa mujer y ahora anda con un hombre. Y ahora ya anda buscando niños, y ahora ya anda buscando la droga. El asunto es que se degradan de tal manera, y los hombres deberían de realmente lamentarse de la maldad en el pecado, porque el pecado hace una barbaridad y degrada a los seres humanos. ¿O al caso el pecado no degradó a Satanás? Lo degradó. ¿Hasta qué punto lo degradó? Lo degradó hasta el punto de arrastrar a los ángeles, y lo degradó hasta tal punto de ponerse a Dios y oponerse a su creación. Y el diablo es de alguna manera autor en parte de la influencia que tiene sobre gente para hacer maldad y media, para hacer asesinatos, secuestros, matanzas, destazar gente, y la gente le hace caso a Satanás. Entonces, cuando una persona de verdad debe de lamentarse, es porque en verdad se ha degradado. Y si no se ha degradado, finalmente, aunque sea poco, mucho pecado, debe de lamentarse por la maldad. El ser humano ha pecado contra Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es eterno, omnisciente, omnipresente. Y nosotros vivimos por la pura misericordia de Dios. Si usted revisa la Escritura, se va a dar cuenta que Dios en su mano tiene nuestra vida. O sea, si nosotros caminamos y vivimos, es porque Dios nos lo permite. O sea, si usted dice, yo quiero morir hoy, ¿cuánta gente se ha querido suicidar y no se puede suicidar? Porque Dios es el que controla la vida. Es el que decide quién muere o quién vive. Dios trae todo aquello para que el fruto de la tierra se dé y nosotros podamos ser parte para recibir ese alimento. Las calabacitas, el jitomate, el pollo, el huevo, que de alguna manera se da, pero Dios permite que todo eso crezca en la tierra, las vacas, los pollos, los puercos, de tal forma que todo eso debería de hacernos entender que Dios tiene misericordia de nosotros aún en estas cosas. ¿Qué pasaría si el sol se oscurece o se escondiera durante una semana y se alejara kilómetros y kilómetros más allá de donde está? Este planeta estaría congelado. Entonces, cuando el hombre pega contra Dios, la verdad es que está siendo la persona ingrata. Cuando usted peca contra Dios, usted está siendo una persona ingrata y aún debe de ¿qué? De lamentarse de esa ingratitud ante los ojos de Dios, porque a pesar de que es ingrato ante Dios, Dios le sigue dando vida y espera que usted reflexione. ¿Por qué lamentarse? Lamentarse porque el hombre no solamente hace su pecado solo, se lleva entre los pies a su prójimo. Se lleva entre los pies a su prójimo. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a vecinos, a parientes. ¿Por qué? Porque luego al prójimo se le miente, se le roba, se le maltrata, se le trata mal. De tal forma que la persona debe entender que el lamento espiritual y el lamento bíblico tiene que ver mucho con el arrepentimiento y tiene que ver mucho con el dolor y la vergüenza ante los ojos de Dios por haber hecho lo malo. ¿Cuántas personas tienen tiempo escuchando la palabra de Dios y pareciera ser que ya ni sienten? Ya ni sienten.
Y en vez de lamentarse, decir, Señor, es un rebelde, es un malvado, Señor, porque no me vuelvo, continúo voluntariamente la maldad y mi pecado. Señor, por favor, ayúdame, que clamara desesperadamente para recibir la ayuda del cielo, porque el que cree todo le es posible. Pero luego la gente continúa en su pecado. Y es bien fácil decir, no se puede. Pero la raíz del no se puede es no creo. Porque la persona que cree puede recibir la ayuda de Dios de manera poderosa. Porque para el Espíritu Santo, cuando alguien cree de corazón, no hay pecado ni chico, ni grande, ni interno, ni externo, que el Espíritu Santo no pueda obrar para que la persona pueda hacer un lado toda esa maldad y el Espíritu Santo le dé la potencia y el poder para poder caminar y poder vencerlo. Ese debería ser un lamento de que la persona se sintiera culpable. La verdad es que la realidad es que la gente de lo que menos se lamenta es de su pecado. Y es lo que vale ante los ojos de Dios. Si este pueblo de Israel se hubiera lamentado de lo que había hecho, se hubiera lamentado de su idolatría, se hubiera lamentado su inmoralidad sexual, se hubiera lamentado de sus mentiras, se hubiera lamentado de hacerle daño a su prójimo, se hubiera lamentado realmente de apartarse de Dios, la verdad es que hubiera habido un contristamiento genuino y se hubieran arrepentido y no hubieran recibido el castigo ni el juicio que Dios les había dicho que iba a traer. ¿Cuánto tardó Dios para traerles el juicio y el castigo? 23 años. Jeremías comenzó a predicar. Y continuamente hablándoles. Tanto es así que la Biblia nos dice el profeta Jeremías por el Espíritu, ¿se han avergonzado? No, dice, no se han avergonzado. Y es más, todavía le reclamaban a Dios, le decían, ¿por qué nos estás castigando? Pues, ¿qué hemos hecho? Tenían la maldad en sus ojos, tenían la idolatría, tenían el engaño, los sacerdotes, los profetas, los reyes, el mismo pueblo que eran consentidores de muchas cosas, y los mismos profetas y los sacerdotes, y ellos como si fueran ciegos no veían, y como perros mudos no alertaban a la gente de que venía el castigo. Y cuando hablaba Jeremías le decían, no, ¿por qué hablas eso? Eres digno de muerte. ¡Ah, caray! No, ellos no quisieron lamentarse de su pecado. Por eso Jeremías dijo, ¿por qué se lamenta? Laméntese el hombre por su pecado. El lamento tiene que ver con una humillación. Y la humillación siempre va acompañada de un reconocimiento de lo que se ha hecho mal ante los ojos de Dios. Y hablamos de un reconocimiento profundo. Un reconocimiento profundo que te llegue hasta el alma con la ayuda de Dios. Para que de alguna forma haya una decisión genuina. ¿De qué? De volverse a Dios. De volverse a Dios. Mire usted lo que pasó con el hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 11 en adelante. Está contando la historia Jesús. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Fíjese, se supone que el padre de verdad era de dinero. Y el menor de ellos le exige al padre que le dé los bienes que le corresponden. Ya me imagino, a ver, padre, por favor, tú me vas a dar herencia y ya dame mis bienes que me corresponden.
Y el padre seguramente por no alegar le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Su intención era irse a una provincia apartada y dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el hijo quería la herencia solamente para poder ser disoluto y para gastarse el dinero en lo que le viniera en gana, pero no en cosas buenas. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ese todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué terrible es, ¿verdad? Que cuando apenas uno tiene algo de dinero, en vez de administrarlo bien, cuánta gente agarra y dice, no hombre, tenemos dinero, gastémoslo. Y luego después le viene necesidad, sí, híjole, si no hubiera gastado en lo que no había necesidad. Y luego dice que este hombre fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, tenemos que entender que los judíos eran personas que abominaban a los cerdos. Y ahora en este caso este hombre tenía que ir a apacentar cerdos, alimentarlos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. O sea, era una persona que pasaba hambre. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, fíjese, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea usted la reflexión. Está volviendo en razón. Ya después de todo lo que pasó, entonces estando en una situación triste y terrible, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Ahí es cuando comienza una decisión de él. Dice, me levantaré, iré a mi padre. Pero fíjese, no era una decisión de levantarse, ir con su padre y ir como la fresca mañana. Ya llegué, papá, por favor, ahora sí, perdóname por lo que hice y ahora sí, borrón y cuenta nueva. No. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si el hombre lamentándose en su alma y reconociendo que había pecado ante los ojos de Dios. No era una cuestión alegre, ni era una cuestión tranquila, sino era una cuestión de dolor en su alma, que reconocía que había pecado contra el cielo y contra su padre. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque vio todo lo que había hecho, de cómo había malgastado todo eso y cómo le había ido tan mal en la vida por el hecho de haberse alejado de su padre. Versículo 19. Y fíjese, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no se sentía merecedor. Hazme como a uno de tus jornaleros, como diciendo, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. No, yo no merezco ese cuarto lindo y precioso, Señor. No, yo no merezco esa comida tan suculenta que nos das, Señor. Hazme como uno de tus jornaleros, que viva yo como ellos viven. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. O sea, hubo una decisión, hubo un arrepentimiento, un lamento, pero hubo una acción. No ha visto que luego hay gente que dice, no, sí, hermano, usted tiene razón. La verdad es que yo estoy mal ante los ojos de Dios. Creo que es necesario cambiar, ¿verdad? Sí, claro, es necesario cambiar. Pero la gente solamente se queda en eso y en vez de levantarse, llegar a su casa, doblar la rodilla y reconocer con lamento del pecado ante los ojos de Dios, solo se queda en un dicho. Solo se queda en bonitas palabras, pero este hombre no. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Usted cree que el padre no lo esperaba? Sí lo esperaba. Pero el padre respetó la decisión del muchacho de que se haya ido.
Así Dios respeta muchas veces tu decisión de hacer lo malo ante sus ojos. Pero espera que cuando tú regreses a Dios, cuando tú realmente te vuelvas a Dios, de verdad vengas con una decisión, una acción y un lamento en tu alma, como este hombre. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya está lamentándose este hombre de la forma de cómo pecó contra el Padre. Y aún se está creyendo merecedor. ¿Cuántas veces, la verdad, tú debes de entender que todo lo que has hecho durante tu vida, esa vida que Dios te dio, esa voluntad, ¿verdad? Esa inteligencia, esa razón y ese juicio, todas las facultades que Dios te ha dado, cómo realmente tú las has usado para el pecado? Y cómo realmente debes de lamentarte como este hombre, decir: Señor, yo no soy digno de que tengas misericordia de mí, pero aquí estoy, Señor, me avergüenzo, Señor, me entristezco por haber pecado, haber mentido, haber fornicado, haber sido rebelde, haber sido grosero, haber sido rencoroso, haber sido hipócrita e incrédulo, Señor. Señor, he pecado contra ti. Me lamento. Pero es importante que ver cuando hay una actitud así de lamento y de dolor. ¿Cómo reacciona Dios? Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle. Oiga, ¿cómo ha de haber ido el hijo? Todo andrajoso, quizás oliendo a puerco todavía. Y eso nos habla de una cosa. Los puercos en la Biblia, y según para los judíos, eran cosas inmundas y sucias. Como el hombre llega con Dios todo sucio, todo inmundo, y Dios quiere darte un vestido nuevo, una vida nueva. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner una llave en su mano y calzado en sus pies. La actitud de Dios, al ver ese lamento y ese dolor y esa sinceridad, llevó a que el padre primeramente le dice: saca el vestido. El vestido representa una nueva vida. Y el anillo representa el pacto, el compromiso de amor con Dios. Y el calzado de los pies representa la protección para caminar en caminos rectos. Versículo 23. Y aparte de eso, traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Cuando tú te lamentas y te arrepientes de todo corazón, dice la Biblia que hay gozo, alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era, ya lo daban por muerto, y ha revivido. ¿Cuántas veces Dios te tiene por muerto? Y al hablarte la palabra y hacerte entender que has pecado y te lamentes, y cuando tú te arrepientes de corazón y vas a Él, dice: este era muerto, pero ahora ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y dice: y comenzaron ¿a qué? A regocijarse, a alegrarse, a ponerse contentos. Ve tú por un momento el punto importante. Comenzó en un lamento. He pecado contra el cielo y contra ti. Él no dijo: no sé por qué Dios me tiene aquí con estos cerdos. No sé por qué estoy pasando por esta situación. ¡Qué barbaridad! Tú tienes la culpa. No se lamentó. Probablemente anteriormente sí, no lo sabemos. Pero una cosa es cierta. He pecado contra el cielo y contra ti. Estaba claro de eso.
El lamento por el pecado, bíblicamente hablando, te lleva de primera instancia a reconsiderar tus caminos y te lleva también a reflexionar lo mal que has hecho las cosas y te lleva a tomar un rumbo totalmente diferente. Pero cuando no hay lamento, cuando no hay ese reconocimiento, cuando no hay ese dolor y cuando no hay esa vergüenza por la maldad ante los ojos de Dios, la persona es como aquellos que dicen, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? Humillarte ante Dios. Comenzar a lamentarte en tu alma de lo que tú sabes que has hecho ante sus ojos. Y entender algo. Si hay un lamento espiritual, bíblico en tu alma, y de verdad hay un regresar a Dios, volver a Dios de todo corazón, te vas a encontrar con un Dios con los brazos abiertos. Pero si no hay ese lamento genuino y verdadero, no podrá haber esa bendición. Por eso, debes de humillarte de todo corazón. Debes de lamentarte, debes de decir, caray, qué mal he hecho. Y el Espíritu Santo sobre tu vida te puede hacer entender muchas cosas y te puede llevar a un punto donde te vuelvas a Dios. ¿Cuánta gente escucha la palabra de Dios y sabe que han hecho muchas cosas malas? Pero no se lamentan, ni se duelen, ni ponen un alto. Hay personas que solamente se plantan y dicen, no se puede, no se puede. Pero entonces usted, ¿por qué viene a la reunión? Pues solamente, pero oiga, Dios tiene el poder, no se puede. No se puede, y no se puede, y no se puede. Y no se puede 1 año, no se puede 2 años, no se puede 3 años, no se puede 4 años, no se puede 5 años, no se puede 6 años, no se puede 7 años, no se puede. En verdad no es que no se pueda. Porque para Dios, al que cree, todo es posible. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar un poco. ¿Por qué no pensar y analizar tu vida y pensar en lo que has hecho? Y por un lado saber que el pecado es contra Dios y por otro lado saber que el pecado es contra el prójimo. Y que puedas realmente comenzar con algo, la humillación. Un reconocimiento de que, pues sí, has actuado mal, has pecado contra Dios. Pero un comenzar a decir, qué mal. Porque ese dolor, esa tristeza y ese lamento por haber ofendido a Dios te va a guiar a que quieras verdaderamente cambiar tu vida y que Dios te ayude a traer una transformación y a hacerte una criatura nueva. Solo el lamento de corazón es lo que realmente puede llevarte a una humillación. Y solamente la humillación te puede llevar a un lamento de corazón. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese, duélase, entristezcase, esté como de luto por su pecado. Y si es así,
Dios te hará entender muchas cosas. Y lo que era imposible será posible. Será posible. Comprendiendo también que Dios espera que te vuelvas a Él. Cuando el hijo pródigo decidió levantarse y reconocer, el Padre lo estaba esperando y tuvo misericordia. Cuando tú decides de corazón reconocer, lamentarte y apartarte, Dios se dispone a ayudarte y a bendecirte. Y que de una situación que estabas durante mucho tiempo, te saca con grande amor y poder para hacerte verdaderamente una criatura nueva. Si este pueblo de Israel se hubiera lamentado de manera de corazón, hubiera enmendado sus caminos, pero no. Ellos solamente se lamentaban de lo que les había pasado, pero nunca se lamentaron de todo el daño, la ofensa que habían hecho a Dios. Y era inminente el castigo de Dios. Dios en su grande misericordia te dice que dejes de lamentarte de las consecuencias, más bien laméntate de la raíz que es el pecado, del egoísmo en el cual has vivido. Y tenlo por seguro que algo va a suceder. Algo va a suceder. Padre amado, en el nombre de Jesús, si el hombre se lamentara, Señor, de lo malo que ha hecho de corazón, tiempo ha que te hubiera encontrado, Señor. Tiempo ha que hubiera habido un perdón. Yo te ruego por cada vida aquí presente que no te he encontrado, Señor, para que tu Espíritu Santo obre, ayude, socorra y deje comprender lo que quizás hasta ahorita no se ha comprendido, Señor. Y que tu mano poderosa se extienda por cada vida necesitada, Señor. Señor, trae tu presencia, trae tu espíritu y alcanza el corazón, Señor. Padre amado, para que realmente, Señor, ese lamento sea real, sea verdadero, sea bíblico y pueda haber, Señor, un progreso y una bendición, Señor. Padre, porque lamentarse no es para muerte, sino lamentarse es para vida, Señor. Y Señor amado, sea hoy para vida esto que hemos comentado, Señor. Y que lo que pareciera imposible para el hombre, sabemos que es posible para ti, Señor. Y te damos gracias, porque aún extiendes tu misericordia sobre nosotros y porque aún nos das vida para reflexionar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.